día. El día de hoy vamos a hablar sobre las enfermedades neurodegenerativas de almacenamiento lisosomal, en este caso las gangliosidosis GM2. Quien les habla, Mariana Revés Barrera, y grupo A7. Ese fue nuestro artículo de base. Bueno, las enfermedades de almacenamiento lisosomal, o las LSD, fueron descubiertas por primera vez en 1881 por Warren Ty y Bernard Sachs, ya que ellos vieron la relación que hay entre el lisosoma y el sustrato que se acumula. Hasta el día de hoy solo se han descubierto 50 tipos de enfermedades de almacenamiento lisosomal y diferentes subtipos, que a su vez se pueden clasificar entre sistémicas y de sistema nervioso central. A través de los años y de los últimos tiempos se ha visto su magnitud médica debido a que son enfermedades neurodegenerativas y hereditarias que suelen aparecer en los primeros años de vida. Gracias a su baja incidencia, tanto los diagnósticos como los tratamientos son muy deficientes, pero esto depende de qué sustrato se acumule. En este caso nos vamos a enfocar en los esfingolipidosis, que vemos las variantes de Tay-Sachs y Sand-Off, que son variantes relacionadas a las gangliosidosis GM2. En cuanto a la epidemiología a nivel mundial, vemos que en el 2004 la mayor prevalencia fue en Portugal y la menor prevalencia es en Colombia Británica. En cuanto a la epidemiología de Tay-Sachs, vemos que la mayor población afectada son los judíos de Cajón de Luisiana, ya que ellos por su cultura y religión tienden a ser endogámicos, y para que la enfermedad persista deben de ser autosómicos recesivos, que quiere decir eso, que ambos padres prevalezcan con el gen de la enfermedad y para que en la herencia se vea reflejada. Por lo tanto, a cada 29 nacidos, uno tiene la enfermedad. Y en cuanto a la comunidad judía de Lawrence, cada 3.501 la incidencia, ya que ellos tienen descendencia judía, mas no son principalmente judíos. En cuanto a la epidemiología de Colombia, tenemos que ver que su incidencia también es bastante baja, con un 0,1%. Por lo tanto, hay que hablar de la ley que se implementó en el 2010, que es la ley 1392, que es sobre las enfermedades huérfanas, ya que antes de esta ley no se registraban estas enfermedades por ser con una incidencia tan baja. Hoy en día se debe de registrar y darle la importancia referente a esta enfermedad. En cuanto a 1995 y 2004, se hicieron técnicas clásicas de tamizaje en las que se vio que las enfermedades de Sand-Off y de Tay-Sachs respectivamente tuvieron una incidencia de 1 y 2 con una incidencia bastante baja. Y en cuanto a las de manchas de sangre seca entre el 2005 al 2016, su incidencia también es bastante baja, la de Sand-Off con 2 y la de Tay-Sachs con 1. En cuanto a los avances epidemiológicos, se tomaron 4.700 pacientes, de los cuales 242, es decir, el 5,2%, presentó enfermedades de almacenamiento lisosomal, pero solamente una persona, es decir, el 0,4%, presentó la enfermedad de la variante de Sand-Off, es decir, la enfermedad de gangliosidosis. Ese fue un tamizaje que se hizo entre el 2005 al 2011. Pero bueno, para hablar de un poco más sobre la enfermedad hay que hablar del sustrato que se acumula. Es por eso que hay que hablar de los gangliósidos, que son esfingoglucolípidos, que se diferencian de los esfingofosfolípidos, ya que los esfingoglucolípidos presentan azúcares en su estructura. Los gangliósidos se diferencian de los cerebrósidos y los globósidos porque los cerebrósidos presentan una sola azúcar y los globósidos presentan dos. En cuanto a los gangliósidos, presentan varias, a su vez en esta está unido un ácido ciálico. La esfingosina, que es un aminoalcohol que aquí lo podemos diferenciar en su estructura, está unido a un ácido graso mediante enlaces tipo éster, lo que provocaría, y esta unión haría referencia a una ceramida. A esta esfingosina se le une los azúcares mediante enlaces glucosídicos, está unido un ácido ciálico. Pero bueno, hay diferentes tipos de gangliósidos. Tenemos la GM1, GM2 y GM3, que se diferencia de cada uno de estos, que a medida que vamos avanzando van a haber menos azúcares. Es por eso que en contraste con el GM1 y el GM2 vemos que en el GM2 hay una galactosamina menos que en el GM1. Hay que hablar un poco más sobre su ubicación y funciones. Las gangliósidos están ubicados en las membranas de las neuronas en caveolas. ¿Y esto qué hace? Una diferenciación neuronal, ya que los gangliósidos solamente van a estar acá.
A su vez, en la organización de membrana, no se diferencia. Una de sus funciones es porque las cabezas de los gangliosidos sobresalen hacia el espacio extracelular, por lo que atribuye sustancialmente a las características de la superficie celular. En cuanto a la traducción de señales, esta responde a sustancias extracelulares mediante moléculas señalizadoras que están en la superficie o internamente. Y por último, el crecimiento de neuritas. Esto gracias a la regulación de la regeneración de axones que transmite una señal electroquímica a otras neuronas. Y por último, su adhesión celular, que es gracias a su ubicación. Pero hay que tener en cuenta que estos gangliosidos se acumulan en un sitio específico, en este caso son los lisosomas, que los lisosomas en cuanto a su estructura tienen una membrana que está empaquetada por el aparato de Golgi y formada por el retículo endoplasmático. En esta membrana hay enzimas hidrolíticas y proteínas que nos van a ayudar en la digestión celular más adelante. En cuanto al reciclaje, vemos que muchas veces hay micro macromoléculas que todavía no sirven y esas van a ser recicladas para evitar un gasto energético mayor. Por lo tanto, en cuanto a su eliminación, muchas veces van a haber proteínas que no van a cumplir bien su función, por lo tanto se van a eliminar. En cuanto a la regulación, ella nos va a ayudar al equilibrio de la célula, a la homeostasis y al crecimiento de esta. Y en cuanto a la colaboración, nos va a ayudar, muchas veces van a entrar agentes externos como bacterias o virus y estos van a intervenir en ellos para que estos sean eliminados. Es por eso que se ve aquí en esta imagen el correcto funcionamiento de un lisosoma, en el que llega el sustrato, llega la enzima y este se degrada. Pero un incorrecto funcionamiento es cuando llega el sustrato, nunca llega la enzima y este no logra ser degradado de forma correcta. Es por eso que esto induce a la enfermedad. Es por eso que debemos de hablar del transporte de las exosaminidasas y la degradación de los gangliosidos. Todo inicia en el retículo endoplasmático rugoso, donde las exosaminidasas, tanto alfa y beta, son sintetizadas en este lugar y una vez sintetizadas son transportadas hacia el aparato de Golgi, que entran por la cara cis y posteriormente salen por la cara trans. Cis van a tener unas glucosilaciones y fosforilaciones y a su vez a ese se le va a acoplar la manosa 6-fosfato, el cual es un receptor de las glicoproteínas que a su vez van a ser transportados posteriormente, que salgan de la cara trans hacia un endosoma temprano. Cuando ya esté en el endosoma temprano, la manosa 6-fosfato se va a reciclar y va a ir de nuevo hacia la parte trans-Golgi por mecanismos de Catrina. Cuando estén aquí ya en el endosoma temprano, los gangliosidos van a ser endocitados por caveolas y se van a unir posteriormente a los endosomas tempranos, que luego se van a convertir en endosomas tardíos, que a este se le va a unir el lisosoma. Cuando esto ocurre la degradación. Cuando ocurre la degradación, empezamos por el GM1, que se va a degradar principalmente la galactosamina. Posteriormente pasamos al GM2, que va a interactuar con las exosaminidasas gracias a la activación de una proteína que va a interactuar y va a ayudar con la degradación del N-acetilgalactosamina. Bueno, aquí podemos ver la diferencia de las enzimas. Aquí tenemos la hexa A y la hexa B. La hexa A es una heteroproteína, la hexa B no, ya que no tiene subunidades como la hexa A. Cuando falta la hexa A, vamos a ver la variante de Tay-Sachs. Cuando faltan la hexa A y la hexa B, va a haber la variante de Sand-Off, y cuando falta la proteína activadora va a haber la variante AB. Aquí en cuanto a la muerte neuronal, ya que cuando hay este tipo de mutaciones en sus enzimas, vamos a ver que el lisosoma se va a llenar de tal forma de sustrato que él se tiende a romper. Por lo tanto, los gangliosidos van a salir a la parte se va a romper, por lo tanto los gangliosidos van a salir hacia el citoplasma. Lo que va a ocurrir es que los gangliosidos van a empezar específicamente el ácido sálico va a empezar a interactuar con el retículo endoplasmático rugoso, lo que va a generar un estrés, que cuando genera este estrés es que cuando el organelo no va a funcionar bien, por lo tanto va a empezar a generar proteínas proapoptóticas que promueve la apoptosis mediada por mitocondrias. ¿Qué promueve esta apoptosis? Los fosfolípidos de la membrana, específicamente los fosfatidilcerina
que se van hacia el medio extracelular y empiezan a reclutar células proinflamatorias como las microglías, que estas son encargadas de que las neuronas funcionen y estén en condiciones óptimas. Cuando una de estas se daña, empiezan entonces a reclutar células inmunitarias como los astrocitos, que una de sus principales funciones es fagocitar neuronas dañadas. Por lo tanto, ellas empiezan como a soltar citocinas, que son células con la capacidad de ser tóxicas a otras células, por lo que generaría una muerte, y a su vez la desmielinización. ¿Y qué es la desmielinización? Es como cuando se daña la mielina, que es una capa que recubre el axón de una neurona. Cuando ocurre todo esto, va a empezar una sintomatología. En primera instancia vamos a encontrar una mancha rojo cereza, una ataxia cerebrosa, que es una descoordinación o una marcha fuera de lo normal, convulsiones, episodios psicóticos, depresión maníaca, disfagia, que es dificultad para tragar, y regresión de los hitos de desarrollo. Luego tenemos que para estos va a haber un proceso de diagnóstico en el que primero se va a tener reconocimiento clínico de los síntomas que anteriormente mencioné, y luego cuando estos se diferencian, normalmente se tienden a confundir, por lo que como esta enfermedad es de incidencia muy baja, no se tiene tan en cuenta esto. Se tiene entonces en segunda instancia el estudio de sustratos artificiales, mientras la implementación de MOOC o MOOCs. Los MOOCs van a ver el comportamiento enzimático de tanto la hexasaminidasa A como la hexasaminidasa B. En cuanto a las MOOCs, van a ver el comportamiento de las hexasaminidasas solamente de las A. En cuanto se tiene el comportamiento de estas enzimas, pasamos a los análisis moleculares, que se toman mediante las vellosidades coriónicas de la placenta del bebé, que va a tener ciertas proyecciones a la composición genética. Y por último, la que es más utilizada es la neuroimagen, el cual la vamos a utilizar mediante una resonancia magnética cerebral, la cual nos va a ayudar a ver el comportamiento del material blanco del cerebro y a su vez las posibles lesiones que este puede tener. Por lo tanto, en esta se ve una interacción de fuerzas tanto eléctricas como magnéticas y un concepto de campo electromagnético. Por lo tanto, lo podemos ver en el prototipo. Mientras que este interactúa, se ve el movimiento de este cobre. Por último, tenemos la reemplaza. En primera instancia está el reemplazo enzimático, que inició dándolo, digamos, por la parte de la sangre de forma periférica, pero este se vio que no atravesaba la parte hematoencefálica. Por lo tanto, se hicieron caballos de Troya con las enzimas encargadas de esto, y se inyectaban directamente en el líquido encefalorraquídeo, y se veía que pues era un potencial mayor para sustituir o reemplazar estas enzimas. En cuanto al trasplante de madre hematopoyéticas, se utiliza mediante células jóvenes, y estas ayudan a suministrar las enzimas que hacen falta. Estas se pueden suministrar mediante médula ósea, el cordón umbilical o la sangre periférica. Luego tenemos los acompañantes farmacológicos, o que son los chaperones. Estos en esencia son proteínas que ayudan a otras proteínas a alcanzar su estructura conformacional. Luego tenemos la terapia de reducción de sustrato. Lo que queremos con esto es que no se vaya a acumular el sustrato de los gangliósidos en el lisosoma. Por lo tanto, vamos a utilizar en este caso la miglustat, que es un medicamento que va a inhibir la enzima glucoceramida sintetasa, que es una de las principales que efectúan el catabolismo del primer paso de la síntesis de las glicoesfingolípidos. Por lo tanto, al no hacerse este paso, no se va a inhibir la creación de los gangliósidos y no se van a acumular. Y la terapia genética basada en CRISPR-Cas9, el cual es que se utiliza un ARN específico que va a ubicar el Cas9, y este se va a cortar, se va a ubicar el gen en el ADN que está dañado, se va a reemplazar, y se va
a ver la mejoría quitando el gen dañado. Estas serían nuestras conclusiones del trabajo, la bibliografía y muchas gracias.